Crisis ucraniana. Desplome en Kurahov. El eco de esta frase retumba con fuerza en el campo de batalla, reflejando la desesperante realidad de la guerra en el este de Ucrania. En el frente de Kurahov, la situación es crítica, más allá de lo que los comunicados oficiales pueden mostrar. Kurakovo se está desmoronando, denunció Stanislav Bunyatov, combatiente del batallón Aidar, en su canal de Telegram. La lucha en esta región no es solo contra las fuerzas rusas, sino también contra la falta de recursos vitales, la escasez de personal, drones, municiones y, lo que es más peligroso, la falta de moral pone en jaque a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Bunyatov detalla que no solo faltan hombres para cumplir con los estándares de despliegue, sino que los comandantes calificados escasean, una carencia que está dejando vulnerables a los soldados que aún resisten. La crisis no es solo bélica, sino estructural. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Colapso total. Ucrania en crisis en Kurahov. La guerra en Ucrania ha llegado a un punto de quiebre que se ha convertido en una lucha desesperada por el control de las últimas líneas de defensa. La situación en el frente, particularmente en el área de Kurahov, es crítica. Los ucranianos, quienes recibieron ayuda militar de gran envergadura por parte de Occidente, se encuentran ahora sin municiones, sin recursos y, lo más alarmante, sin capacidad para enfrentar las crecientes olas de ataques rusos. La narrativa del heroísmo ucraniano comienza a desmoronarse a medida que las fuerzas de Kiev pierden terreno de manera irreversible, un terreno que ya no pueden recuperar. Desde que Estados Unidos aprobó el uso de misiles de largo alcance, el panorama en el campo de batalla no ha mostrado ninguna mejora significativa para las fuerzas ucranianas. La promesa de una nueva ofensiva respaldada por tecnologías avanzadas y misiles de largo alcance no ha tenido el impacto esperado. Por el contrario, lo que se ha observado en los últimos meses es un agotamiento progresivo de las fuerzas ucranianas y un desmoronamiento de sus defensas en puntos estratégicos clave. Los misiles de largo alcance, aunque útiles en ciertos contextos, no han sido suficientes para revertir el dominio terrestre de las fuerzas rusas, que se mantienen firmes en constante avance. Los números son fríos, pero no por eso menos reveladores. En Kurahov, una de las zonas más disputadas del este de Ucrania, las bajas ucranianas han alcanzado cifras alarmantes. Según fuentes militares rusas, en solo una semana de intensos combates, las fuerzas de Kiev perdieron más de 2.000 soldados en una serie de enfrentamientos en la línea de frente. A estas cifras se suman las decenas de vehículos blindados y sistemas de artillería que fueron destruidos por los ataques aéreos rusos, que no dan tregua. La falta de municiones ha sido otro factor determinante en el colapso de las líneas de defensa ucranianas. Las fuerzas de Kiev, que en su momento pudieron contar con un flujo constante de suministros de Occidente, se ven ahora obligadas a improvisar y a hacer uso de lo poco que tienen. En el transcurso de las últimas semanas, se ha documentado cómo las tropas ucranianas luchan por mantener el ritmo de los ataques rusos con una capacidad de fuego que ya no es suficiente. Los informes hablan de escasez de proyectiles para los sistemas de artillería más avanzados, así como de una grave falta de misiles para los lanzadores de cohetes que eran principal carta contra las tropas rusas. Al mismo tiempo, el uso de drones, una de las tácticas más efectivas en el conflicto, ha empezado a ser menos eficiente para Ucrania. Mientras, las fuerzas rusas continúan desarrollando nuevas tecnologías y perfeccionando sus estrategias de guerra electrónica. Los drones ucranianos se han vuelto cada vez más vulnerables a las interferencias y a los ataques dirigidos. La guerra de los drones, que parecía una ventaja estratégica para Kiev, ha comenzado a volverse en su contra. Cada día, más y más unidades de drones ucranianos caen
antes de alcanzar su objetivo, y con ellas, la moral de las tropas ucranianas se va desplomando. Las tropas rusas, por otro lado, no han detenido su avance. En las últimas horas, la captura de la ciudad de Bakhmut, un centro logístico clave, marcó un punto de inflexión significativo en la zona. Aunque Kiev había intentado recuperar la ciudad durante varios meses, las fuerzas rusas, con un despliegue de tropas y armamento de última generación, lograron tomar la ciudad en una maniobra rápida que dejó a las fuerzas ucranianas atrapadas en un cerco. Este tipo de operaciones son la muestra palpable de la superioridad rusa en cuanto a tácticas militares, la capacidad de Rusia para concentrar fuerzas de manera eficiente y de aplicar presión constante sin dar tregua a sus enemigos. Ha sido uno de los factores que más ha contribuido al desmoronamiento de las líneas ucranianas. No se trata solo de la superioridad militar rusa, sino también de una estrategia sostenida a largo plazo. Mientras Ucrania depende de los recursos limitados de sus aliados occidentales, Rusia ha demostrado tener la capacidad de mantener un flujo constante de suministros y refuerzos a lo largo de todo el frente de batalla. En contraste, los esfuerzos de Ucrania para recibir asistencia internacional se ven cada vez más comprometidos por la fatiga y los desencuentros dentro de la comunidad internacional. Estados Unidos, si bien ha seguido enviando misiles de largo alcance y drones, no está dispuesto a quedarse sin armamento bélico pesado por Ucrania. El impacto de este desgaste no es solo militar. En la población ucraniana, el ánimo comienza a decaer. Las manifestaciones de descontento aumentan en las ciudades que alguna vez fueron bastiones de apoyo al gobierno de Kiev. En el este, donde la guerra ha causado estragos desde 2014, los civiles viven bajo constantes bombardeos y la escasez de alimentos y medicinas se ha vuelto una triste normalidad. Las bajas militares ucranianas se suman a las pérdidas civiles, lo que aumenta el resentimiento contra un gobierno que, a pesar del apoyo internacional, no ha podido garantizar ni la seguridad ni el bienestar de su pueblo. Mientras tanto, Rusia continúa consolidando sus posiciones. En los últimos días se han intensificado los ataques aéreos contra las infraestructuras de comunicación y los centros de comando ucranianos, debilitando aún más su capacidad de coordinación. La guerra aérea, que ya ha sido una de las mayores armas de Rusia en este conflicto, no ha mostrado signos de disminuir, y las tácticas de bombardeo continuado siguen siendo efectivas para desarticular las fuerzas ucranianas. En cuanto a la respuesta de Zelensky, las noticias indican que su administración ha comenzado a enfrentar una creciente presión interna. La popularidad del ucraniano ha disminuido, especialmente entre aquellos sectores de la población que comienzan a cuestionar la efectividad de la estrategia militar adoptada. La falta de avances tangibles, sumada a la pérdida constante de territorio y recursos, ha sembrado la duda en aquellos que alguna vez creyeron en una victoria rápida. En Kiev se habla cada vez más de un posible cambio en la estrategia, pero las opciones son limitadas. La derrota de Kurahov y las constantes pérdidas en otras áreas clave han dejado claro que el tiempo de Ucrania está corriendo. La situación es insostenible y la presión sobre Kiev es cada vez mayor. Mientras tanto, Rusia sigue avanzando y consolidando posiciones estratégicas, un paso a la vez. A medida que los días pasan, las probabilidades de una victoria ucraniana parecen cada vez más remotas. El desmoronamiento de las líneas de frente, la escasez de recursos y la fatiga generalizada de las tropas son señales claras de que Ucrania se encuentra en una encrucijada fatal. La guerra, que parecía un conflicto largo pero manejable, se ha convertido en una pesadilla de la que Ucrania, sin recursos ni alianzas suficientes, no podrá salir fácilmente. La caída de posiciones clave y la pérdida de terreno seguirán siendo las características dominantes de esta guerra, mientras los rusos se mantienen firmes, avanzando con paso seguro, sabedores de que la victoria ya está en sus manos y ninguna decisión,
de un gobierno moribundo como el de Biden va a cambiarlo. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.